Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Continuamos con más información aquí en Pulso Latino. Como sabemos, cada vez que hay un evento, el público deja basura por todo el lugar. En este caso, al que el equipo de Serlimar, que es el departamento encargado de las labores de limpieza, se enfrentan cada vez que se presenta un evento de gran magnitud, como los que se han llevado a cabo recientemente en la isla. Ellos trabajan para dejar las calles limpias después de cada evento y de esta forma que la comunidad pueda gozar de un ambiente más limpio y acorde con la calidad de nuestro país. El domingo, mientras todas las personas estaban gozando de la tremenda parada de carnaval de los niños en San Nicolás, el personal de Serlimar, junto a la ayuda de otro personal, iniciaron a listar las calles para así comenzar con la acción de limpieza después de la ruta de la parada. El personal de Serlimar, junto a 6 personas, iniciaron a dejar Aruba limpia. Entre las 6 personas estaban 2 choferes de 2 camiones que Serlimar utiliza y 4 ayudantes para que también pudieran dejar todas las calles limpias. 10 personas extra también dieron una mano para dejar así la ruta limpia y abrir una nueva semana sin suciedad en el camino. Tanto Serlimar y demás trabajadores están contentos porque las personas empezaron a volverse más conscientes sobre la suciedad durante la temporada de carnaval. Como fue dicho, lo que usted utiliza lo debe llevar de nuevo a su casa o dejarlo en una bolsa de basura. De esta forma ayuda a Serlimar seguramente a mantener el lugar limpio que todos usamos. Serlimar le pide a todas las personas que van a ver el carnaval y van a disfrutar de este para que por favor tengan nuestras rutas limpias y de esta forma hacer uso de las bolsas de basura que van a estar dentro del camino. Los trabajadores también quieren hacer un trabajo de una forma amena. En San Nicolás ya quedó demostrado que el pueblo sí puede dejar las calles limpias. Atención, que la policía capturó en Cali, en Colombia, a la madre de 2 niños que según la policía los utilizaba para grabar videos pornográficos que luego vendía a Estados Unidos y Europa. Según las autoridades, la mujer forma parte de una red internacional de pornografía infantil. Agentes de la Policía de Infancia y Adolescencia de Cali llegaron hasta la casa de la mujer de 35 años y la sorprendieron ubicando las cámaras del computador al frente de la cama para grabar a sus propios hijos y a una sobrina de 11 años, según reveló el director de protección de la policía, general William Salamanca. Utilizaba a su hijito de 10 añitos y a su niña de 3 años para cometer con ellos todo tipo de delitos sexuales, todo tipo de vejámenes, aberraciones con sus propios niños para lucrarse económicamente, proveer unos videos que subía a la red y que se los ofrecía a pedófilos en el mundo. El oficial explicó que la mujer vendía los videos a sus contactos en los Estados Unidos, que al ser capturados la delataron ante los agentes norteamericanos. En California, donde había también aquí unas personas como clientas y clientes de estos videos, se traslada a la Florida y estas operaciones permiten la captura de 2 personas en los Estados Unidos, 2 personas en la Florida, una persona en California, y luego estas personas ante los fiscales y ante los agentes federales logran comunicarle a los federales que la mujer que proveía los videos y utilizaba estos niños era una colombiana en Cali. Los 2 niños, hijos de la mujer, quedaron bajo custodia del bienestar familiar. Y este fin de semana se llevó a cabo la celebración de los 80 años de existencia del Club RCA. 80 años en los que muy seguramente vivieron retos y duras pruebas para poder lograr lo que son hoy en día. En compañía de grandes personalidades y junto a familiares y personas que han contribuido al Club RCA, cumplieron su aniversario número 80. El sábado en la noche, iniciando una ceremonia religiosa en su sede, el equipo de RCA Racing Club Aruba celebró sus 80 años de existencia. en presencia de un gran grupo de invitados, entre ellos el gobernador Fredis Refuñol y el primer ministro Mike Eyman. Había un ambiente muy agradable, familiar y ameno, en donde el primer ministro Eyman emitió un discurso emotivo en el cual envió elogios a los jugadores y a los voluntarios que han dado muchas horas de su vida, pasando por muchos retos, para que hoy el club de Companachi pueda celebrar sus 80 años de existencia. Pero antes de esto, el mandatario pidió un minuto de silencio por los dirigentes y fieles fanáticos de RCA que hoy no están más para celebrar juntos un hecho así de especial.
Estamos sumamente orgullosos de los sentimientos por servirle a un equipo, por cargar una responsabilidad, cuidar y entrenar a nuestros jóvenes para que sean exitosos local e internacionalmente y que esto pase de generación en generación. Esto lo comentó el ministro presidente. También el mandatario recordó a las glorias del RCA, principalmente cuando representan a Aruba, haciendo de esta forma orgulloso a todo el pueblo en varias ocasiones. El primer ministro Mike Eyman felicita a todos los que han apoyado a RCA en sus 80 años de existencia, a los que están y a los que ya no están, para quienes pidió un aplauso. Y la televisión holandesa visitó al presidente de Uruguay, José Mujica. El primer mandatario de este país habló de todos los temas, incluso de su receta de salsa de tomate. Veamos el informe. Cadenas televisivas de todas partes del mundo han llegado hasta la casa del presidente uruguayo en su chacra de Rincón del Cerro. Esta vez fue la televisión pública de Holanda, quien recientemente emitió una serie de programas en base a una entrevista realizada al presidente Mujica y los resultados de la investigación durante su estadía en Uruguay. El Telediario de Canal 1, uno de los programas de mayor audiencia en ese país, puso allí una parte de la entrevista y el pasado fin de semana la versión completa. El trabajo periodístico estuvo enfocado en diversos temas, entre los que se destacó la reciente ley de marihuana en nuestro país. Pero uno de los fragmentos de la entrevista más comentados por los holandeses terminó siendo la receta de salsa de tomate de Mujica, que el primer mandatario uruguayo hizo probar a los invitados, a tal punto que la dirección del canal pidió al reportero que realice la receta. Si saca la cuenta sale carísima, sale. No, se pica, se muele y se deja fermentar. Y todos los días se entrevera hasta que no fermenta más. Cuando no fermenta más lo envasás y le pones ajo picado, 4 o 5 dientes de ajo, unos 20 cosos de pimienta, 2 o 3 hojitas de laurel, y arriba le pones aceite, una tapa y está ahí y espera. Próximamente la organización Sede Aruba tendrá un proyecto llamado Aruba Dud, en el cual la comunidad se puede hacer partícipe para darle una mano a fundaciones que velan por la integridad de la comunidad, una iniciativa que vale la pena apoyar. El próximo 21 y 22 de marzo, la organización Sede Aruba está realizando un proyecto en el cual le darán una mano a fundaciones alrededor de la isla llamado Aruba Dud. De esta forma, la comunidad se puede hacer partícipe inscribiéndose vía online en www.arubadud.com. Allí ellos realizarán trabajos de voluntariado que seguramente serán de gran ayuda para las fundaciones. Las labores que estos voluntarios pueden realizar son, por ejemplo, pintura, carpintería y demás. Cabe resaltar que los participantes no necesitan tener ningún tipo de experiencia. El año pasado, para este mismo proyecto, se contó con la participación de 2.300 personas, algo que, sin duda, batió récords y demostró que la comunidad de Aruba tiene siempre la intención de colaborar en causas sociales. El lema de este proyecto es «Haz el bien y pásala bien», ya que los participantes voluntarios, aparte de ayudar a una buena causa, están pasando un rato ameno, conociendo diferentes personas e integrándose más a la comunidad. Así que las citas este próximo 21 y 22 de marzo alrededor de toda la isla, donde pueden participar con el proyecto de Aruba Dud. 21, 22 de marzo, full. Ya, Y un uruguayo no vidente ganó un concurso internacional de inteligencia. El joven ganador fue quien hace 10 años protagonizó una popular publicidad para la Fundación Braille. Vaya, 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 dijo la tortuga gigante. ¿Lo recuerda? Ese niño no vidente que protagonizó esa publicidad que formó parte de una campaña de la Fundación Braille para ayudar a las personas ciegas de nuestro país en 1994, hoy tiene 28 años. Desde hace algún tiempo está radicado en Brasil, pero representó a Uruguay en el popular programa de Supercerebros de Nat Geo, al igual que otro compatriota, Enrique Ortega, quien tiene la increíble habilidad de memorizar números de hasta 320 cifras o recordar el orden de un mazo de cartas en 49 segundos, por cuyos logros entró al libro Guinness. Pero quien obtuvo el primer lugar en el concurso fue Juan Pablo, por su don especial de conocer tanto el sonido de los pájaros. Ahora es el turno de Juan Pablo, que viene desde Uruguay y que intentará identificar 15 aves con solo oír su canto. Y lo logró. Pero antes de la prueba final,
que lo convirtió en el ganador de la competencia y acreedor de un premio de $45.000. El uruguayo habló, al ser entrevistado por los conductores del programa, de las dificultades que enfrentan los ciegos en Latinoamérica. Mi reto más difícil de mi vida y que continúa hasta hoy es estudiar. ¿Estudiar? Sí. ¿Es un sueño para ti? Es un sueño para mí porque las personas ciegas en Latinoamérica tienen muchas dificultades para abrirse camino en la vida. Y eso cuesta mucha energía, pero hay que hacerlo por los que estamos aquí y por los que van a venir después. Finalmente llegaría la hora de la verdad, de la prueba. Veamos los instantes finales de Juan Pablo en el concurso, siempre acompañado por Rania, su perro Lazarillo. Amazona rhodochlorita, Sartiaxis cinnamomeus y Chloroselile amazona. Muy bien. ¿Por qué le haces cariño a Rania? Es una especie de transmisión de energía, digo yo, para que, bueno, si pasa lo que pasa, bueno... Están juntos. Siempre está. Siempre están juntos. Entonces, alégrense los dos juntos porque es correcta. ¡Sí, señor! Y cerramos nuestra emisión con una triste noticia del mundo del espectáculo. Hoy a sus 85 años partió el autor de la reconocida canción Caballo Viejo, Simón Díaz. Este cantautor venezolano partió de este mundo tras sufrir de algún tiempo de Alzheimer. Pulso Latino le hace un homenaje a este grande de la música. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El cantautor venezolano Simón Díaz, conocido entre sus compatriotas como el Tío Simón y autor de la reconocida canción Caballo Viejo, falleció este miércoles a los 85 años, informó su hija Betsimar Díaz. Con lágrimas les anuncio al país que mi amado padre partió esta mañana en paz, escribió Betsimar Díaz en la red social Twitter. Díaz estaba apartado de la vida pública desde hacía varios años debido a que padecía Alzheimer. Uno de los últimos reconocimientos que recibió fue un Grammy honorífico en el 2008, tras lo cual, y debido al avance de la enfermedad, se retiró definitivamente de los escenarios. Simón Narciso Díaz Márquez, quien dedicó su vida al estudio e interpretación de la tonada de El Llano Venezolano, nació el 8 de agosto de 1928 en Barbacoas, estado de Aragua, vecino a Caracas. Obtuvo diversos reconocimientos, entre ellos la Orden del Libertador en su Orden de Gran Cordón, la cual es condecoración que otorga el Estado venezolano. Díaz fue el único artista nacional en recibir esta distinción. Varios de sus principales temas, entre ellos Caballo Viejo, Amor en Guayabao, Como Pequeña Gota de Rocío, El Loco Juan Carabina, El Negro y El Catire, La Vaca Mariposa y Romance en la Lejanía, fueron interpretados, entre otros, por Mercedes Sosa, Caetano Veloso, Joan Manuel Serrat y Cheo Feliciano. No es una canción, es una obra, es algo mucho más interesante, dijo en una canción el catalán Joan Manuel Serrat. El director de cine Pedro Almodóvar incluyó Tonada de Luna Llena en versión de Caetano Veloso en la banda sonora de su película La Flor de mi Secreto. Y la coreógrafa alemana Pina Bausch utilizó músicas del venezolano en su obra Nerdud. Simón Díaz condujo varios programas de radio y televisión dedicados a promover la música y la cultura popular venezolana, y en uno de ellos, dedicado a los niños, llevó el nombre que recibió su apodo de Tío Simón. Su hija Betsimar Díaz difundió en los últimos años la amplia obra del autor con una serie de televisión titulada Todo sobre mi padre, donde cuenta de diversas anécdotas artísticas y familiares del cantautor, así como el origen de sus canciones en base a relatos escuchados a su progenitor. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por Frisian Flag. Dushi Power, Bumpa Mañana.